Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janira Abreu y junto con mi gran amiga Gita somos las coristas autoconvocadas. Hoy daremos seguimiento a Aguas de la Creación, nuestro último capítulo del episodio El cuerpo de las aguas. Como ya les habíamos dicho anteriormente, este capítulo está dividido en dos partes y hoy es su cierre definitivo. Pero ya tenemos el tema del siguiente episodio, por eso les invitamos a quedarse hasta el final, porque les vamos a contar un poco de qué se va a tratar la nueva temporada de las coristas autoconvocadas. Boa tarde para todo mundo. ¿Se hacía que hablaba portugués? No. Bueno, de ella, acá como dice mi hermana bahiana preciosa de Yanira, buena tarde para todas las oyentes autoconvocadas que están ahí. Somos las coristas autoconvocadas y es un placer enorme, la verdad, estar haciendo este podcast desde la humildad, desde el juego, la espontaneidad, la conjunción de los saberes y lo que somos. Así poder compartirlo sin vergüenza, ¿sí? Porque no la hay, de poder hacer esto, que sea un mensaje que llegue al corazón donde tenga que llegar, ¿no es cierto? Y bueno, y esto de ella, no te me apuré, ya ahora todavía estamos en la parte 2 de Agua de la Creación y nos queda todo este caminito hoy por recorrer que acá está empezando recién y bueno, paciencia. Y hay atención con todo lo que van a escuchar. Hoy voy a empezar como en las novelas de Brasil, donde al inicio de cada capítulo se volvía a mostrar las últimas escenas del capítulo anterior para retomar el hilo de la historia. Así que les voy a hacer escuchar nuevamente algo de lo que estuvimos hablando en la parte 1 de Aguas de la Creación antes de empezar la charla de hoy. Lo que estaba en juego no era el hecho de yo no querer ser madre, sino entender que soy una Yar. Entenderme como ya me permitió alejarme de la posición combativa de estar en contra de la presión social de ser madre para ocupar un lugar activo, el de nutrir mi propio camino de no ser madre, el camino que mi Ori vino a cumplir. Mi natural desconexión con la idea tradicional de maternidad ya existía desde la infancia. De pequeña, a mis muñecas yo no las alzaba y les daba la mamadera como si fueran bebés, como suelen hacer muchas niñas. Mis muñecas eran como si fueran mis amigas, pero no mis hijas. Recuerdo que mis amigas, cuando éramos chicas, ya decían que querían ser madres. Mi hermana también lo decía y yo nada. Siempre decía que en una vida pasada fui madre de muchas personas y que en esta vida vine a hacer otras cosas. No sé si realmente fue así, pero lo que sí puedo decir es que muchas de mis ancestras de ellas pasaron a ser amas de leche, nodrizas y reproductoras de personas para la esclavitud. Y aún después de la abolición de la esclavitud, muchas continuaron confinadas al ámbito doméstico, lavando ropas, cuidando a sus hijos y a de otros, limpiando casas, cuidando maridos, madres, padres, suegras, todo eso que representa el cuidado de la vida, pero sin el reconocimiento y el valor merecido. ¿Cuántas pintoras, cuántas actrices, cuántas escultoras, cuántas cantantes y poetas no pudieron dar a luz a sus criaturas no humanas, o que sí las pudieron, pero no tuvieron las condiciones de seguir nutriéndolas para que pudieran crecer y expandir nuevas creaciones? Por estar en un contexto de discriminación, invisibilización y violencia. Pero como la fuerza de la Ya es tan poderosa que ella permanece en nuestra memoria ancestral, aún frente a contextos adversos.
Como descendiente de Yorubá, la figura de Yah siempre estuvo presente en mí. Aunque necesité proceso de sanación profunda para traer a mi conciencia ese saber ancestral, ocultado por una sociedad eurocéntrica que niega, que invisibiliza los otros saberes, hasta lograr reconectarme con la fuerza de la Yah. En medio a este proceso tuve fibromas y una inesperada gestación que resultó en un aborto espontáneo a los 4 meses. No voy a hablar mucho sobre este acontecimiento porque si no vamos a tener que dividir este capítulo en varias partes. Hay mucho para hablar sobre eso, pero seguramente en episodios futuros estaremos profundizando sobre eso. Pero sí me gustaría contarles que cuando me enteré de la gestación a los 2 meses, mi reacción primera fue de no querer saber nada con estar embarazada. Para empeorar era de alto riesgo porque me habían descubierto 3 fibromas y yo ya tenía 40 años. Seguir o interrumpir el embarazo era igualmente peligroso. Esa experiencia intensa y compleja me enseñó que el acto creativo siempre es un acontecimiento colectivo, donde todo lo que involucra a lo que se está gestando también está siendo creado al mismo tiempo. Nuestro cuerpo es un canal fundamental que conecta el plano espiritual con la materia, pero esa obra o ser que estoy creando también se autocrea y participa activamente en el proceso continuo de mi propia creación. Si no fuera así, el acto creativo no se daría. Además, sin las fuerzas ancestrales y espirituales de la creación, nada podría gestarse. Por todo eso, la Yah puede gestar, parir y cuidar de múltiples formas. Desde personas a poemas, dibujos, esculturas, fotografías, performances y podcasts, como lo estamos haciendo nosotras con las coristas autoconvocadas. Y si somos olas de mar, un mar infinito es el universo. Nos lleva hacia uno y otro lugar, nos mezcla, nos revuelca, nos suelta en contracciones de mar. Ese que se mueve dentro y fuera, y somos las aguas que danzan. Ya no soy yo misma, sino un instrumento de una orquesta infinita y poderosa. La música danzante, los colores de los ojos que acarician. Con miradas de espumas que llegan y se van. Sabores de sales, espuma soy. Me uno, danzo, me renazco, humedezco, me desarmo y me vuelvo a unir. Para ser cada vez más liviana, para ser cada vez más liviana, para ser cada vez más liviana. Para ser cada vez más liviana. Desde antes de llegar a este mundo, habitamos y respiramos el agua. Desde ese mar interno y profundo de una madre que nos aloja en su útero.
Entonces, si desde antes de nacer ya estamos en un mar inmersa que nos mueve y nos alimenta, y así llegamos a la tierra, con una memoria que es prenatal y orgánica, que es creativa, diversa y movediza, ¿sí? Somos ese mar. Y todos sus continuos ciclos de nacimiento y muerte simbólicas a lo largo de nuestra existencia. También puede pasar que de alguna manera nos desconectemos de ese mar, que fluye en continuo cambio, que crece y decrece, y en esa impermanencia de ese ciclar continuo, cómo las personas podemos fluir o no. La danza interna que vivo y siento me atraviesa todo. ¿Cómo puedo convivir y aprender de eso mismo? El tema es que también somos parte de una sociedad que tiene una mirada social, política y cultural, y muchas veces no concuerda con ese fluir, con esa ciclicidad y ritmo natural de la vida. Ahí se producen los quiebres y el sufrimiento físico y mental. Entonces así fue que en ese reencontrarme con mi ciclar, como las olas del mar, desde ese silencio llegó danzando esas aguas y nació este escrito que se transformó en canción y se llama Liviana. Me trae a ampliar la mirada, ¿sí? Que no somos dueñas de nada, y en ese dar es darnos a nosotras mismas, darme a la vida. Liviana nació como una necesidad del alma para ser escrita y en la palabra comunicar de esa forma al mundo. Llega después de estar en contacto consciente con el cuerpo interno y con la danza, con ese mover todo por dentro y las emociones de lo que vivo y cómo van transformándose. Fue cambiando como yo. Ella misma pidió ser manifestada y compartida de diferentes formas a lo largo de los ciclos. Y entonces fui observando, porque ahora que me pongo a recapitular un poco, Liviana la escribí un día. Y en esa manifestación en forma de poesía la recité por primera vez en un escenario junto a 3 músicos amigos mientras tocaba una melodía bellísima de fondo. Y bueno, y así, después la fui entregando en distintos lugares porque surgían llamados para poder expresarla de esas maneras performáticas. Y vi como ella también iba despertando un llamado más profundo cada vez. Y en cada persona y escenario que se plasmaba, con distintos artistas abiertos a crear en conjunto, cada uno trayendo su arte y su expresión única y valiosa. En eso una vez también fui invitada por ella para una celebración de Yemanjá y la recité dentro del arroyo Ubajay antes de entregar la ofrenda a la diosa, un 2 de febrero. Fue ciclando y en esa apertura surgió la canción que hoy es. Entre amigas sucedió que gozando de un encuentro de apertura al juego, a la relajación, ahí también Deyanira, presencia cercana y siempre viva del arte, me invita a cantarla, mientras sonaban guitarra y vientos de fondo. Y así la creamos juntas, a esta melodía, para esa poesía que un día nació, porque la vida así lo pidió. Y así en esa transformación continua, hoy se la entregamos en forma de canción. Liviana es un llamado a despertar de lo más profundo de ese mar interno, misterioso e impermanente. Ahora vamos a escuchar a la primera invitada. Su nombre es Diana Rodríguez. La conocí hace poco por medio de Chita y me encanta charlar con ella por su inteligencia, por su mirada tan profunda sobre el arte y la vida. Ella vive acá en Santa Fe. Es mamá de Jade, un ser hermoso, inteligente, creativo y divertido que nos encanta. Bueno, la vamos a escuchar ahora. A ver qué nos dice la Dai. Hola Dai, ¿cómo estás? 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 ¿C
Bueno, yo además de ser madre, de tener un hijo, también soy dula. Nosotras acompañamos en los procesos de gestación, parto, puerperio, lactancia, crianza a las familias. Y yo me formé como dula porque en mi propia experiencia también tuve dulas y una partera porque parí en casa. Y para mí esa experiencia fue muy transformadora y veo que es muy distinta la forma en la que yo llegué a la maternidad que la mayoría de las personas llegan, ¿no? Estoy consciente de que mi experiencia es un caso particular, pero sé que tiene que ver con la cantidad de información con la que disponemos actualmente respecto de lo que ese proceso es en sí. Yo creo que prepararse con conciencia, preparar el cuerpo, la mente, el espíritu para recibir a una persona, es muy posibilitadora de muchas sanaciones personales de la propia historia. Yo en mi caso sané mucho de mi propia historia, siendo consciente en ese proceso y fui rompiendo con muchos prejuicios que yo tenía sobre lo que ese proceso era y sobre lo que la maternidad también era. Yo antes tenía el prejuicio de que la maternidad era pura entrega y sacrificio y poco tiempo disponible y como una vida frustrada. Tenía una visión muy occidentalizada de la maternidad, tal como decía la de ella anteriormente, y creo que para mí hoy en día es una gran misión poder acompañar a que las maternidades tengan más voz. Creo que es algo que nos ha sido arrebatado históricamente, la soberanía del goce nuestro. Y creo que la gestación es una gran posibilidad para reconquistar eso en nuestra propia vida, ¿no? Que tanto la gestación como el parto, como el puerperio, son momentos de nuestra vida sexual que ha sido oprimida sistemáticamente, ¿no? Con la conquista, con el patriarcado, y ha sido despojada de cualquier significado espiritual y muy intervenida por la medicina moderna. Entonces también son procesos que tienen muchas heridas, heredadas también, y por lo que hemos escuchado, ¿no? De las mujeres alrededor o de las mujeres de nuestras propias familias, de lo que ha sido la experiencia de ellas, y esto le quita la potencia creadora más salvaje que la maternidad es. Yo creo que yo, gracias a vivir conscientemente ese proceso, sané mucho la relación conmigo misma y con mi propio cuerpo, como dije antes, y fui consciente de la sabiduría y la fuerza que había en mi forma más orgánica, digamos, y veo que hizo que yo pueda ver la vida desde otra perspectiva y gozar la maternidad y que sea una alegría y que no sea un sacrificio y un peso y demás. Yo creo que es una gran potencia para nosotras, que es algo que estaría bueno de construir, que estaría bueno empezar a debatir, empezar a verlo desde otra perspectiva, y obviamente que lo primero es tener la libertad de elegir hacerlo o no, pero creo que el próximo paso es poder empezar a habitar este rol que también es fundamental para la sociedad desde un lugar más liviano para nosotras, de más goce, de más disfrute, de más presencia, porque eso también va a hacer que los seres humanos que estamos criando habiten el mundo de una manera más amigable, ¿no? Y más amable con todo. Después, desde lo más biológico que la maternidad tiene, a mí me gusta mucho pensarlo desde esta perspectiva, porque me parece muy fascinante lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer. Encontramos que el cuerpo está activamente creando materia durante 40 semanas aproximadamente, que es lo que dura una gestación desde la última menstruación hasta el momento del nacimiento, cuando es en salud. Si bien hay muchos factores que intervienen y participan de este proceso creativo, la materia, es decir, el cuerpo del bebé, se crea con energía del cuerpo de la gestante y se nutre durante todo el embarazo e incluso la lactancia, si es que sucede, en la gestación a través de la placenta, que es un órgano que crea nuestro útero solo con el fin de crear y mantener con vida y bien nutrido a este cuerpo que está en desarrollo. Luego es expulsado después del nacimiento cuando ya cumplió su función. Es un acto alquímico en sí, es transformación de la materia y es un proceso tan poderoso porque, bueno, su fin es sostener y hacer perdurar nuestra especie a lo largo del tiempo. Cuando yo gesté,
empecé a fermentar, aprendía técnicas de la fermentación por una cuestión de salud, pero después se convirtió como en una parte muy importante de mi vida que sostengo hasta el día de hoy. Y en su momento a mí me hizo conectar mucho con mi propio proceso, desde un lugar de entendimiento del proceso y también de entender que yo estaba predisponiendo mi cuerpo y mi energía para volverme un canal de la naturaleza misma. Las personas que tenemos útero nacemos con una cantidad limitada de folículos que se forman en nuestro cuerpo en el momento en el que nosotras estamos siendo gestadas, es decir, cuando estamos todavía en el cuerpo de nuestra madre. Después estos folículos en cada ciclo se convierten en óvulos y en el momento en el que nosotras mismas gestamos, ese óvulo ya nos acompaña desde el momento de nuestra propia gestación. Es decir, ya de entrada contamos con material genético que aportó nuestra madre o la persona que nos gestó en el momento de nuestro propio comienzo de vida. A eso le sumamos también la materia genética que aportó nuestro padre o el progenitor. Y después, en el momento de la propia concepción, le sumamos el material genético de la persona que colabora con nosotros en la fecundación. Entonces ya contamos con un montón de personas participando en el proceso de creación de la vida. Es un proceso muy colectivo también, el de la gestación, desde lo biológico y desde lo espiritual. Yo creo que se asemeja mucho a la fermentación porque me parece que ya estamos contando con una materia, con un iniciador que vendría a ser el espermatozoide o los espermatozoides que son elegidos a la hora de la fecundación. Y también entiendo a la concepción como un proceso creativo colectivo, no solo por esto que venía diciendo en cuanto al material genético, sino también el momento de la fecundación es un proceso que se hace colectivamente, digamos que muchos de los espermatozoides aportan un montón de movimiento para que la concepción, la fecundación suceda. También son encargados de neutralizar el pH del canal vaginal para que uno de los espermatozoides logre llegar a fecundar el óvulo. Es decir, esta teoría que tenemos de la ciencia más dura, de la supervivencia o el éxito del más fuerte y del más rápido, no es tal, sino que en realidad son un montón de seres que van participando activamente y van trabajando en equipo para generar un nuevo ser humano, ¿no? Y eso es, creo, un gran mensaje de la naturaleza, de cómo funcionamos los seres humanos, cómo es nuestra mejor versión de las cosas. Y también eso da una tranquilidad, creo yo, a sabernos sostenidos y sostenidas como seres humanos por un montón de personas que antecedieron a nosotros, ¿no? Por ahí tenemos una visión de la creación de la vida y de la crianza también muy individualista y como un acto que recae solo sobre dos personas. Y la verdad es que es un proceso muy comunitario. Es un proceso, si bien desde el punto de vista de la persona que gesta, es una la que pone el cuerpo y es una la que pone su energía y su materia y la que nutre y sostiene, en realidad es un proceso que inicia muchísimo tiempo antes, que también, creo yo, tiene un propósito de enraizamiento a esta vida, ¿no? Nenhum outro som no ar, para que todo mundo ouça. Eu agora vou cantar para todas as moças. Eu agora vou bater para todas as moças. Eu agora vou dançar para todas as moças. Para todas as aiabás, para todas elas. Este canto que escuchamos recién es un fragmento de la canción As Aiabás, escrita por Caetano Veloso, musicalizada por Gilberto Gil e interpretada por Maria Bethânia. Es un canto a las orixás reinas, las Aiabás, Iemanjá, Oxum, Nanã, Iansã, Obá y Euá, que a su vez también son las Iabás, las grandes madres. Todos los años en Brasil, en el mes de diciembre, se realizan las celebraciones a las Iabás, donde se homenajean a esas 6 orixás. En la cultura afro-brasileña también se mantuvo la tradición yorubá del culto a las Iamis,
las IAs detentoras de los grandes secretos de la vida y de la muerte, siendo Yami Oxorongá la madre primordial de todos los seres, guardiana del conocimiento y de las fuerzas cósmicas. Gente, esta parte 2 está re larga. Pero, ¿qué quiere que te diga? Todavía nos falta para terminar. Ahora voy a hablar un poco sobre mi relación con el arte, que viene desde la infancia. Mi padre era dibujante, mi abuela y mi bisabuela artesanas, y también tuve un bisabuelo pintor. Yo me formé en artes plásticas en Bahía y aquí en Argentina tomé diversos talleres de arte, principalmente de cerámica. Durante mucho tiempo asistí al taller libre de orientación y seguimiento de proyectos artísticos con la artista, profesora y curadora Cintia Romero. Ese periodo fue muy importante para mi crecimiento como artista porque aprendí mucho sobre mi propio hacer artístico con la orientación de Cintia y junto a un hermoso grupo de artistas muy talentosos. No soy especialista en ninguna disciplina artística, no me interesa la especialización porque el arte me atrae justamente la diversidad de formas expresivas construidas a partir de pensar las posibilidades de interacción entre los diferentes lenguajes artísticos y materialidades. Por eso dejo que las obras mismas decidan cómo quieren ser materializadas. Si en cerámica, pintura, dibujo, arte textil, eventos performáticos. Lo que sí siempre me muevo por una necesidad de comunicar algo. Bueno, como artista migrante y afro-brasileña, muchas de las temáticas que están en mis trabajos tienen que ver principalmente con la experiencia de la migración y cómo esta se expresa en mi cotidianidad. El arte me permite interactuar con el espacio extranjero desde mi propia subjetividad y también proponer nuevas lecturas sobre mi lugar de residencia y mi lugar de origen, buscando los puntos en común entre ellos, llevando y trayendo un lugar hacia el otro. Y en 2017, luego de haber conocido el trabajo de las IAs de la Hermandad de la Buena Muerte, que es un grupo de mujeres de la ciudad de Cachoeira, en Bahía, me quedé tan fascinada por todo lo que ellas y otras IAs representan para la comunidad, que hice la primera obra de la serie Collares para Mujeres Gigantes, que consiste en 5 esculturas en forma de collares con medidas entre 2 metros y 3 metros, hechas con distintos materiales y técnicas, cerámica, madera, porongos de mate, botellas de vidrio, textiles y caña. En esta serie me inspiré en la simbología de los collares dentro de la cultura afro-brasileña, que tiene diversos usos simbólicos como rendir homenaje a alguien por sus méritos personales frente a la comunidad. Entonces, Collares para Mujeres Gigantes es un homenaje a todas las mujeres africanas y afrodescendientes de distintas generaciones que desde el periodo colonial hasta la contemporaneidad siguen transformando vulnerabilidad en potencia. Como todo tiene que ver con todo, ya lo dijo una amiga, la próxima invitada de hoy, además de ser una amiga querida mía y de Chita, de ser artista, constructora, madre, abuela, conocedora de las plantas, muy comprometida con el cuidado de la salud física, emocional y espiritual, fue la primera persona en comprarme uno de los collares y además es la madre de la partera que asistió el parto de Dai. Alta conexión. Es la mamá de la Vicky Salami, una
una excelente partera. Directamente desde La Alba, un precioso espacio de arte y sanación creado por ella en La Esmeralda, Uruguay, recebimos a Lili Fiollet. Bueno, vamos a empezar con un saludo a todos y a todas, que es una versión de la palabra Namaste, siempre en el reconocimiento de que la palabra sea un puente de corazón a corazón. Honro ese lugar sin lugar donde la fuente se manifiesta en ti. Ese lugar es luminoso, es pacífico, es amoroso, es verdadero. Cuando estás en ese lugar sin lugar en ti, y yo estoy en ese lugar sin lugar en mí, somos uno con todo lo que existe. Namaste. Namaste. Responder a la invitación hecha por Gita y por Deya en una labor tan linda, tan entregada que están realizando, me invita a conectar con poca palabra y más corazón. Me interesa fundamentalmente transmitir hoy desde esta vivencia presente de mucho silencio, hacer el vacío para llegar a lo más profundo de todo. Me invita a eso, a estar acá en el presente, a no hacer un relato histórico de mis experiencias, sino a situarme en esta maravilla de la vida viviéndose a través de la forma en constante cambio todo el tiempo. Entonces, una de las invocaciones, o como le querramos llamar, diarias para mí, son enfocar en esa fuente de todo que yo la llamo la madre, que es el campo de la potencialidad pura, que está más allá de las palabras, mucho antes de las palabras. Y la energía activa, dinámica de la fuente, a lo que le llamo Padre, que es la danza de la existencia, que es la transformación perpetua, el cambio, el movimiento perpetuo, la ilusión de la divinidad, la experiencia de la conciencia que estamos transitando en la forma cambiante todo el tiempo. Desde atender esas dos simbolizaciones, siento que de lo que se trata es de dejarnos vivir por la vida en constante creación, de ser ese vehículo, ese instrumento, prestarnos al juego de la vida, entregarnos, confiar en el juego de la vida, tratando de estar lo más en silencio, en vacío posible, para que podamos dar lugar a lo nuevo y no a la repetición de tanto patrón, de tanta memoria, de tanta información conocida. Cuando hablamos de creación, siento que estamos hablando de la manifestación dinámica de la fuente, que es el juego de la vida, ¿no? Entonces, en el sentir de esta experiencia, para mí la creación siempre ha significado el aspecto más libre. Para que así sea, tiene que haber vacío y silencio, y no es solo repetición de lo conocido, ¿no? Recuerdo en este momento una expresión de los mayas que dice: energía factorizada por tiempo es arte. Es decir, en esta experiencia, en el tiempo y en el espacio que transitamos, en la forma de seres humanos en este universo, siendo parte de este universo,
nuestra sensibilidad y capacidad de aceptar, captar y situarnos en este presente, en esta expresión de este instante, es la energía factorizada por tiempo que da lugar al arte. El arte que se ve reflejado en quien lo ve, en quien lo percibe, en la mirada, en la atención, en la apreciación, en la sensibilidad. Entonces, más o menos por ahí es lo que tengo ganas de compartirles. Y con respecto a las aguas, en el reconocimiento de que los elementos son parte fundante de la expresión en la forma, y en el reconocimiento de el poder, la profundidad de las aguas, estando acá al lado de una playa oceánica de tremendo poder y profundidad, en reconocimiento de que somos eso, de que la manifestación en el cuerpo de lo que somos está constituido mayoritariamente por agua, ¿no? Agua que está viva y es inteligente, que es sensible a todo, que es sensible al sonido, que es sensible a las emociones. Bueno, ¿querés consultar algo, preguntar algo, Gita? Gracias, Lili. Te escuchaba atenta y siento que has compartido palabras en presencia pura y doy gracias por eso. Da paz. ¿Cómo te presentás ante el mar cada vez que lo ves, ante ese océano, cada vez que posa en tus ojos? Bueno, en esta experiencia ir a hacer la caminata al mar es una forma de entrega, de ofrenda, de vaciamiento. Me gusta una frase de Rumi que dice: yo soy el agujero de la flauta donde circula el aliento divino. Yo soy el agujero de la flauta donde circula el aliento divino. Es para mí la voluntad profunda de soltar todo condicionamiento, toda forma rigidizada o fijada con la que de manera consciente o inconsciente estuviera identificada para hacer ese agujero de la flauta donde circula el aliento divino. Y en la receptividad, que es una de las cualidades de lo femenino, la receptividad, la apertura, el vacío, el dar lugar a, el estar dispuesta a que penetre, a que llegue, a que se reciba toda la información, la fuerza, la profundidad que transmiten esas aguas. Es nutrición pura. Gracias, Lili. Gracias a vos, gracias a ustedes. Siento que en esta danza, en este juego de esta experiencia que estamos compartiendo, cruzando nuestros caminos, nuestros aprendizajes, nuestras expansiones, nuestro amor al compartir, al darnos, al brindarnos, es pura celebración. Gracias. Namaste. Namaste. Y ya que hablamos de cierres y comienzos de ciclos, les voy a compartir el mensaje del último hexagrama del I Ching, el 64, que dice: en el sistema de las mutaciones no hay ningún final. El círculo se cierra sobre sí mismo y el cambio es continuo y eterno como la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Para nosotras, este final es el momento de celebrar y al mismo tiempo un periodo para prepararnos para el recomienzo. Por eso vamos a tomar una pausa de un mes y volver con un nuevo episodio de las coristas autoconvocadas. Estuvimos charlando con Chita sobre la nueva temporada y decidimos mantener algunas características del primer capítulo. Hablaremos sobre un elemento de la naturaleza a través de diferentes enfoques: espiritual, político, psicológico, filosófico, cultural y artístico. También nos gustó la idea de sumar otras voces al coro, así que seguiremos con invitados que van a compartir sus voces
sus artes y sus saberes. Además, para el próximo episodio vamos a incorporar elementos de la cultura argentina también. Personalmente me interesa que las coristas autoconvocadas también sea un espacio de expresión y diálogo intercultural entre Bahía y Rincón. Bueno, entonces muchas gracias por su apoyo a este proyecto que hacemos con mucho amor y dedicación. Todo lo que compartimos aquí ha sido escrito por nosotras y estos son resultados de los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas mediante talleres, cursos, lecturas, reflexiones personales, herencias culturales, saberes ancestrales e intercambio con otras personas y también de las charlas que se da entre nosotras. Les esperamos en la siguiente temporada. No duden de compartir y darle me gusta a nuestro canal para que el podcast de las coristas autoconvocadas siga creciendo. Un beso, nos vemos. Y así, ahí vamos cerrando este ciclo acuático, acuoso, intenso. Cómo nos atravesó y movió para todos lados nosotras. La verdad que es una entrega grande la que vamos haciendo para crear estas grabaciones que le vamos convidando a ustedes. Y como un pequeño gesto para, bueno, colaborar, comunicar en esta forma de podcast con las coristas autoconvocadas, como nos llamamos. Y eso, como decimos con Della, que sea profunda y liviana esa entrega, como la canción que hoy cantamos, que nos permita fluir con las aguas de la vida y la creación. Y dentro de un ciclo lunar, dentro de 4 semanas, nos volvemos a encontrar. Con los pies mojados, nos vamos a la tierra, para embarrarnos. Y en ese elemento de la naturaleza, con una mirada abierta a la diversidad, desde el cuidado del cuerpo, la alimentación, el yoga, la meditación, el contacto sensible y consciente con las plantas, también esta ancestralidad que nos trae desde Bahía, Brasil, de Yanira, desde las costumbres antiguas también y originarias del litoral santafesino y otros lugares de Argentina, como también los ciclos, vida, muerte, tierra, transformación y otros temas que ya se irán dando. Ahí nos volvemos a encontrar, les mando un beso, ¡mua! Y hasta pronto. Y también un deseo genuino de que podamos soltar lo que nos pesa y así fluir como las olas del mar. Abrazo.